A ver, ¿cómo sigue? Vamos a ver. Bueno, voy a empezar, vamos a trabajar un rato, tal vez incluso hacemos una pausa, ¿no? Mañana o algo así, digamos, de receso. Y voy a empezar un poquito trabajando un poquito, un par de ejercicios y después incluso para por lo menos, no sé, iniciar, activar un poquito y después si ustedes también tienen dudas, una parte, digamos, podemos verlo como dudas que ustedes tengan o algo que quieran que preguntar como consulta entre los, pero voy a empezar así. Si tienen preguntas cuando vamos trabajando, nada más, ahí se tiene el micrófono y la hace como si nada, vamos a ver. Hay muchos exámenes, pero voy a ver, vamos a ver el del semestre pasado. Voy a empezar totalmente de atrás hacia adelante y voy a empezar con el de Z, que es el que realmente quiero tal vez trabajar, como fue el último que estuvimos bien. Y vamos a ver, entonces este es es el problema 4. Si ustedes ven este examen, tiene 4 problemas. Uno de series, uno de Fourier, transformada, uno de Laplace y uno de Z. Posiblemente la estructura que pueda tener, incluso que ustedes van a hacer la otra semana. Ahora, al menos sí 4 problemas. Esto está un poquito grande. Bien, vamos a ver. Entonces, esto es lo que dice, ok, es un sistema en tiempo discreto y la transformada Z. Entonces, aquí empieza. Dice, ok, el sistema es causal, ya hay algo importante. Y, ok, aquí DN es la entrada, YN es la salida. Y la función de transferencia de ese sistema es esta de acá. Ahora, alfa está en relación a A, beta está en relación a A también, y gamma está en relación a beta. Básicamente todo va a caer en términos al final de A. A es real positivo, es un número positivo. Entonces, lo primero dice, haga el diagrama o define un diagrama de polos y ceros del sistema. Claramente, digamos, si uno empieza a ver el inicio y, ok, A no me está dando un valor. A, o sea, las constantes alfa, beta y gamma van a quedar en términos de A. Entonces significa que el diagrama de polos y ceros va a quedar en términos de A. Entonces, ahí lo que primero hay que buscar es cómo quedaría h de z, pero en términos de A, para poder entonces ubicar las posiciones, porque si uno ve por ahí, esta función va a tener, pareciera, dos polos, y habría que ver el asunto cómo queda el de los ceros, o cómo queda al final. Entonces, vamos, lo primero que yo haría es pasar esto a potencias positivas para ubicarme un poquito mejor. De hecho, va a tener tres polos. Entonces, en potencias positivas, esto sería multiplicar por z a la 3 arriba y abajo. El numerador va a quedar z menos alfa. Y aquí abajo va a quedar un z que queda de los tres. El otro z hace que esto sea z menos beta. Y el otro que sea z menos gamma. Ahora, pongamos esto en términos de A. Quedamos ahí, bueno, arriba. Alfa, entonces esto quedaría como z menos 2a, que eso es alfa. Y abajo, bueno, tengo un z, y aquí lo que dice es que, vamos a acomodar esto por acá.
Beta es igual a A más J sen de pi tercios. Claramente sen de pi tercios es menor a 1, que es un seno, pero el numerito exacto, eso creo que está en el círculo. En el pi tercios es 90 grados, eso está en el círculo de ángulos que está en el formulario. Entonces, si quisiéramos darle valor al seno de pi tercios, el seno de la parte imaginaria sería raíz de 3 entre 2. Entonces, esto que está aquí, si lo necesitáramos más o menos ubicar, esto es raíz de 3 entre 2. Eso está en el círculo unitario. Ahora, lo que me están dando es que el otro término, gamma, es el conjugado de beta. Entonces significa seno de pi tercios es positivo. Entonces aquí literalmente va a quedar un a menos j raíz de 3 entre 2, digamos, por el conjugado, que esto sería igual a beta conjugado. Al final, beta y gamma son polos completos conjugados entre sí. Entonces esto lo podríamos ver así. Entonces, menos beta, y lo podríamos poner menos beta conjugado, para que sea como más explícito que es un par de polos completos conjugados entre sí. ¿Y cuánto vale beta? Estaría aquí arriba. La parte real es igual a A y la parte imaginaria es raíz de 3 entre 2. Que importante es que es menor a 1. Ahora, la función arriba va a quedar un z más 2a es positivo. Y ahora bien, bosquejo del diagrama de polos y ceros de este sol. Una estimación para ubicar esto más o menos. Me parece que sería, digamos, poner este círculo unitario ahí. Y bueno, entonces, incluso este círculo tal vez debería ser más pequeño para que tener más chance de usar los ejes. Como A es positivo, primero digamos, este cero realmente estaría en menos 2A, entonces menos 2A es negativo. Entonces, de alguna forma está en este lado izquierdo, es real y está en este lado izquierdo del plano, el cero. Entonces, dependiendo de dónde pongamos A, porque realmente no nos definen nada, al final lo que nos dicen hasta este punto 4.1 nos dice nada más que el sistema es causal, punto, y que A es positivo. Entonces, para ubicar, vean que los dos polos, la parte real, el beta y el beta conjugado, la parte real está dada por A. Significa de ahí, yo puedo poner la parte, el valor de A, digamos, si A fuera 2, de hecho los polos quedarían fuera del círculo unitario. Pero bueno, para darme aquí como un medio bosquejo, yo podría decir, de ahí, para nada más una idea, si este es A, donde quede 2A, de hecho voy a hacerlo un poquito más afuera, pero para que por lo menos se visualice la idea. Si esto es A, ¿dónde A es positivo? No, pero estaría entonces al otro lado. El polo es, sí está al otro lado. Si esto es A, por aquí digamos sería menos A,
Y como por aquí, menos 2A. Entonces, aquí habría un cero. Y los dos, el otro, bueno, aquí hay un polo en el origen. Entonces, sí, sí, ahí está ese polo en el origen y entonces de aquí hay que aproximar, digamos, lo que no, digamos, entre 0 y 1, la parte imaginaria de estos polos es menor. De hecho, raíz de 3 es 1.7. Aprox, dividido entre 2 es como para medio redondear 0.5, 0.7, 0.8, como 0.85. O sea, al menos es un poquito más arriba de la mitad, digamos yo, pensando que el diagrama medio tenga sentido. Entonces, como por aquí están los dos polos. Entonces, esto sería raíz de 3 entre 2 menos raíz de 3 entre 2. Y dice el diagrama de polos y ceros del sistema. Entonces, realmente el diagrama es este. Ahí están los dos polos, el del origen y un cero. Vean que el siguiente punto es analizar esta situación respecto a estabilidad. Y claramente, de hecho, vean que incluso a la hora de tratar de ubicar estos dos polos, como la parte real de estos está asociada al valor de A, si A es un número grande, esos polos se van a salir. La parte imaginaria es fija, entonces van a estar, digamos, sobre esta cota, digamos, sobre esta línea. Pero si la parte real es mayor a algún valor, puede hacer que los polos queden ya fuera del círculo unitario. Y como el sistema es causal, la región de convergencia es de la que define estos polos hacia afuera. Esto es la ROC. Y si estos polos se ubicaran afuera, ya es inestable. Entonces, ese es ese análisis del diagrama de polos. Y completemos de una vez porque es que está ahí como a la vuelta. ¿Cómo sería para poder definir la condición de valor para A, para que este sea estable? Entonces, ahora, lo importante aquí es realmente esta distancia. Esta distancia D es la que tiene que ser menor a 1. Entonces, ¿cómo queda esa distancia? Entonces, D tiene que ser menor a 1 para que los polos estén dentro del círculo unitario. Entonces, ¿cómo se calcula D? D es una distancia a nivel polar, es un radio. Entonces, eso va a ser la parte real, que es A al cuadrado, más la parte imaginaria. La parte imaginaria es fija, es raíz de 3 entre 2 al cuadrado. Esto tiene que ser menor a 1. Entonces, esta ecuación la puede uno trabajar un poquito, elevando al cuadrado a ambos lados. Esto va a quedar 1, aquí a cuadrado. Bueno, ok, esto es 3 cuartos. A cuadrado tiene que ser menor a 1 menos 3 cuartos. 1 menos 3 cuartos es un cuarto. Y si elevo a la 1 medio aquí, y elevo a la 1 medio aquí, entonces A tiene que ser menor a 1 medio. Y uno lo podría hasta probar. De hecho, digamos, si usted dice, ¿qué pasa si es igual a 1 medio? De ahí esto sería, el D va a ser 1 medio al cuadrado más raíz de 3 medios al cuadrado. La raíz de esto, eso sería la distancia de los polos. Y 1 medio al cuadrado es un cuarto.
Y raíz de 3 medios al cuadrado son 3 cuartos. Si estoy en ese punto, significa que esto acá sería 1 y el radio de los polos sería 1. Estaría justo en el círculo unitario. Entonces la relación de valor, ahora, A tiene que ser positivo. Entonces el rango de A debería ser, si bien completito, sería así. Mayor a 0, pero no puede ser mayor a 1 medio o igual, para que sea estable. Profe, Ujú. digamos, ahí el cero está yéndose a más de uno. El cero no importa para que sea estable, solo el polo, ¿verdad? Ujú. Es igual que en Laplace, los ceros no definen la región de convergencia, no definen criterio para estabilidad. Entonces, sí. Pues, Ok, eso sería para definir estabilidad. Luego dice, de- de- determine la ecuación de diferencias que caracteriza el sistema y de los coeficientes en términos, o sea, que quede en términos de A. Entonces, ok, repitamos esto. Sí, voy a copiar esto. Ups. Ahora, aquí nada más como el sistema es causal, entonces la ecuación recursiva tiene que quedar causal y demás. Hay que usar la ecuación, digamos, aquí no vale, más que todo, el pasarlo a potencias positivas funciona para hacer un análisis de las raíces, de los polinomios. Pero entonces aquí sí tengo que usar la función original, o sea, h de z, z a la menos 2 menos alfa, z a la menos 3. Y ok, esto hay que multiplicarlo. Sí, o sea, esto sí hay que hacerlo para poderlo pasar en términos de A. Entonces esto va a quedar así. 1 menos, entonces beta era A más J raíz de 3 medios por Z a la menos 1. 1 menos A menos J raíz de 3 medios. Hay que trabajar primero porque necesito que el polinomio esté todo desarrollado para que cada coeficiente sería uno de los términos de la ecuación de diferencias. Ese es el trabajo que faltaría, que hay que montar aquí primero. Arriba ya está, es un polinomio lineal. Dos. Abajo hay que hacer esta multiplicación. Entonces, 1 por 1, 1. 1 por este número sería, bueno, menos. Entonces sería menos. Ok. A menos J raíz de 3 medios. Z a la menos 1. Y ahora, siguiente. Este por 1, entonces va a quedar menos A más J raíz de 3 medios por Z a la menos 1. Esto es, ¿cuánto es? El 4.3. Y el que falta aquí es el Z a la menos 1 por el Z a la menos 1. Entonces el menos y el menos queda como un más. Y vean que esto es beta por beta conjugado. Entonces realmente voy a ponerlo así y ahora lo calculamos. Esto va a ser la magnitud de beta al cuadrado, porque cuando se multiplica un número por su conjugado, la magnitud de beta al cuadrado, z a la menos 2. Entonces, beta, voy a calcularlo acá, era a más j raíz de 3 medios. La magnitud de beta es a cuadrado más este numerito al cuadrado, que ya luego calculamos era 3 cuartos.
es esta magnitud. Entonces la magnitud de beta al cuadrado va a ser a cuadrado más 3/4. Entonces, y que hay otro o algo más que se acomoda. Z a la menos 2 menos alfa z a la menos 3. Lo que se acomoda aquí es, vean que estos dos son igual, potencia z a la menos 1. Entonces las dos constantes se pueden sumar. Entonces el 1 aquí está. Vean que en ambas constantes queda, digamos, menos a y menos a. Significa que eso al final como, queda como un menos 2a. Pero en las partes imaginarias, de este lado queda j raíz de 3 medios y el otro menos j raíz de 3 medios, se cancela. De hecho, esta es la resta de un número y su conjugado, que va a ser 2 veces la parte real. Entonces, de hecho, la suma, porque el menos y el menos nada más se factoriza. Entonces va a ser menos 2a z a la menos 1. Y aquí va a quedar a cuadrado más 3/4 z a la menos 2. Ahora bien, la función de transferencia es la relación en el dominio de z de la salida del sistema entre la entrada. Entonces aquí, multiplicando en cruz, va a quedar que la entrada multiplicada por z a la menos 2 menos alfa z a la menos 3 es igual a la salida multiplicada por 1 menos 2a z a la menos 1 más. Entonces aquí es donde le aplicamos la z inversa. Entonces, ¿quién es x de z? Bueno, empecemos en orden. Bueno, no, hagámoslo así, izquierda, derecha. ¿Quién es x por z a la menos 2? El tiempo va a ser la entrada con un retardo de 2 muestras por el z a la menos 2. El otro término va a ser menos alfa por la entrada con un retardo de 3 muestras. Aquí sería la salida y de z por 1 menos 2 veces la salida de y menos 1 o el retardo más a cuadrado más 3/4 la salida con un retardo doble. Entonces la ecuación de diferencias puede dejarse así, dice, sí, o podría despejarse. Cuando a veces dice la ecuación de diferencias que determina la salida del sistema, habría que despejarla así, que la salida en este caso sería 2 veces la salida anterior, 2 veces a la salida anterior, menos a cuadrado más 3/4 la salida atrás anterior, más la entrada retardado muestras y menos la alfa veces la retardada 3. Una pregunta. Obvio. Estas serían las ecuaciones de diferencias. Cualquiera de las dos. La última sería la ecuación de diferencias que define la salida del sistema. La otra es la relación de entrada-salida. Entonces, dependiendo cómo, que pregunten directamente, la forma correcta sería, digamos, la segunda, pero ahí dice nada más la ecuación de diferencias que caracteriza el sistema. Y que quedara en términos, bueno, tiene que quedar en términos de A, por ahí me faltó, alfa era menos 2A, entonces ahí hay un xafis que este numerillo se me hizo este de acá, me sería 2A, por los dos menos. Sí, eso sería. Ahora, la parte final dice, ok, usted tiene la función, ya analizó muchas cosillas, ahora determine la salida de ese sistema, si la entrada fuera esta señal de acá. Entonces,
Pero realmente esto es un ejercicio de los que yo digo clásicos, clásicos, clásicos. No tiene nada, irregu- nada que perturbe la estabilidad del sistema o algo así. Entonces, este punto 4 claramente todo esto se basa en la parte de ser un sistema, o digamos, de ser un sistema LTI, que ahí tengo la función. Al final, la ecuación principal aquí de análisis es que la salida del sistema está por su función de transferencia y la transformada z la señal de entrada. Entonces, aquí ya tenemos la función de transferencia. Lo que ocupamos es la transformada z de la entrada. Entonces, ese es el primer paso antes de trabajar esto. Entonces, la transformada de 2 al menos 2 a la n, a la n por x de n. Por u de n, perdón. Vean que esto es dos potencias elevadas a la n. Entonces, esto yo lo puedo ver como una sola potencia, una sola base, donde esto es menos dos veces a elevado a la n por u de n. Eso es para usar, digamos, las transformadas z de exponencial, que es la de un exponencial, que es un a la n, sería uno 1 menos el valor de a, entonces el valor de a es toda la base, entonces sería menos 2a por z a la menos uno, lo que implica que esto quede como uno más 2a z a la menos uno. Esto es el x de z. De hecho, ven que esto va a quedar en términos de a al final, porque aquí todavía no nos, ya va a quedar así. Entonces, la salida sería, todo esto sería z a la menos 2, y pongámoslo en términos de a de una vez. Sería menos alfa era más 2a, z a la menos 3. Y aquí abajo no lo voy a poner, del todo es ir pensando a qué es lo que vamos a hacer. Aquí no tiene sentido que ponga la expansión de esa multiplicación, porque después de yo calcular y de n, lo que tenemos que hacer es z inversa. Y z inversa, tengo que factorizar fracciones parciales. Entonces, mejor aquí no voy a hacer ningún enredo aún, lo voy a dejar así. Y aquí lo voy a poner como beta conjugado. Por la transformada de la entrada, que sería 1 entre 1 más 2a z a la menos 1. Ahora, ahí parece que se va a cancelar, casi que ya brinca el asunto, algo. Pero lo primero, de todos modos, hay que hacer z inversa. Entonces, acomodar esto a potencias positivas sería yo lo primero que haría. Para incluso cancelar con más propiedad, propiedad digo yo, con una visibilidad más clara. Vean que se ocupa por z a la 3 a ambos lados. Entonces, aquí arriba va a quedar z más 2a. Abajo va a quedar z menos beta, z menos beta conjugado, y aquí es donde queda z más 2a. Entonces, ahí ven con toda visibilidad, entonces se cancela. Par de polos complejos conjugados, eso es bueno porque las constantes solo va a tener que calcular una. Entonces, realmente, cuando a mí me toca hacer, ok, cero, me siento más rápido. Y va a ser el conjugado de B como constantes, entonces
Ya de aquí en adelante es el camino típico. Primero calculemos algebraicamente, creo que tiene su evaluación ahí, que hay que ver cómo queda. Entonces, para calcular A, Z tiene que ir a beta. Hay que hablarlo en beta. ¿De quién? De Z menos beta por la función que estoy expandiendo, que sería Z menos beta, Z menos beta conjugado. Entonces, este Z cancela bueno, ese factor. Y al evaluar ese límite, esto va a tender a beta menos beta conjugado. También está fácil eso. Beta es A más J. De hecho, pero bueno, hagámoslo. Si uno no lo tiene súper clarito. Esto es beta menos el conjugado, que sería. Entonces, no, claro, vean que las partes reales se cancelan. Ahí ya se cancelan. Y va a quedar J dos veces la parte imaginaria. Entonces esto va a quedar como menos J raíz de 3 entre 3, digamos, racionalizado. Sí, ok, ahí quedaría. Y ya entonces eso define que B, me quedo como un beta. Es J raíz de 3 entre 3. Por lo que Y de Z va a ser igual a menos J raíz de 3 entre 3, Z menos beta. Esto antes de transformar a Z inverso, hay que pasarlo a potencias negativas. Entonces, aquí hay que multiplicar por Z a la menos 1, por Z a la menos 1. De nuevo, ese es un asunto, o sea, que al multiplicar no modifico nada, pero digamos, es necesario porque las expresiones para transformar a Z, vean que son señales derechas, un sistema causal es derecho. Significa que su representación correcta en potencias es siempre negativo, para que queden retardos y no adelantos y cosas así. Entonces, aquí sería la constante. Esta constante va a ser importante representarla de una vez en forma polar. Entonces, esta constante en forma polar va a ser raíz de 3 entre 3 la magnitud y menos j, esto es igual a e a la menos j primerios. Sí, por z a la menos 1. Aquí abajo quedaría 1 menos beta por z a la menos 1. Y aquí la constante va a ser raíz de 3 entre 3 en la magnitud y el ángulo va a ser e a la j primerios, que ese es el ángulo de j. Por z a la menos 1, 1 menos beta conjugado por z a la menos 1. Ahora sí, al tiempo. Y de n va a ser la constante, queda ahí, por el polo, que el polo es beta. Entonces eso sería beta a la n por u de n. Más la constante de este otro, y a la j pi medios, el polo que es beta conjugado a la n por u de n. Ahora, aquí pasa lo mismo que pasa en Laplace o este el caso de incluso que lo vemos en clase, en el ejercicio. Son polos complejos conjugados. Esta es una expresión que queda en el tiempo como una función que oscila, cosenoidal,
amortiguada por, digamos, la parte real de beta. Entonces, beta hay que verlo, vamos a ver cómo lo vemos más sencillo. Sí, beta hay que verlo así. Beta hay que verlo como cuál es la magnitud de beta y cuál es el ángulo de beta. Digamos que el cálculo aquí sería, beta era A más raíz de 3 más J raíz de 3 medios. Entonces, la magnitud va a ser A cuadrado más 3 cuartos. Eso es la magnitud de beta. Y el ángulo, esto no es un ángulo práctico, sino de quedaría, o sea, un numerito y un angulillo bonito, sino que esto va a ser de tangente inversa de la parte imaginaria, que era raíz de 3 medios, entre A, que es la parte real. Son, como no tenemos un valor para A, y eso queda los valores. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando uno tiene ahí en esa ecuación beta a la n, esto es igual a la magnitud de beta a la n por e a la j, n veces el ángulo de beta. O sí, significa que si yo me voy aquí a acomodar esto un poquito, ¿qué hay común entre los dos términos? Primero, la constante es común. Luego, el beta, la magnitud de beta a la n es común. Entonces aquí va la magnitud de beta a la n. En las dos suman ahí, los dos factores es común. Y adentro va a quedar e a la j negativo pi medios. Multiplicado por el otro exponencial, que el otro exponencial es e a la j n veces el ángulo de beta. Más, aquí era e a la j pi medios por e a la menos, porque el beta, aquí era beta conjugado lo que va a aparecer es un menos en el ángulo. Entonces, e a la menos j n veces el ángulo de beta. Aquí es entonces donde si yo divido todo esto entre 2 y multiplico por 2, esto se transforma en 2 raíz de 3 tercios por la magnitud de beta a la n por el coseno, y aquí sería de n ángulo de beta menos pi medios por u de n. Y si uno fuera mucho más fino en este asuntillo, cuando usted da un coseno le resta pi medios, aunque esto no es como que esté malo, pero si usted un coseno lo resta pi medios, este se desplaza hacia la derecha. Y es exactamente un seno. Pero digamos que ambas, hasta ese punto, ambas son correctas. Y ahí nada más sería ponerle si fuera el caso, las expresiones que teníamos aquí para estos dos ángulos. Para la magnitud y el ángulo. Aquí. Entonces se ve así. Profe, Ujú. Sí. una pregunta, cuando pasamos a potencias negativas, Ujú. en z a la menos 1 del numerador, ¿qué es Faltó un eso? retardo. Ay, sí, yo me fui. O sea, al final vea que usted este z a la menos 1 está porque el factor común, eso se me olvidó. O sea, este z a la menos 1, cuando uno lo pasa aquí al tiempo, la expresión es cierto, la expresión que estamos usando es 1 entre 1 menos a z a la menos 1. Cierto, cierto. Esto implica que entonces la función sea a la n por u de n.
si este término que está aquí tiene un z a la menos 1, este z a la menos 1 uno lo puede meter por la propiedad de desplazamiento y decir, ok, como es un menos 1, el retardo es de un k igual a 1, entonces aquí hay que restarle 1. Entonces quedaría, digamos, a a la n menos 1 por u de n menos 1. Entonces, en todo esto, hasta aquí está, digamos, como si lo hubiéramos tomado este factor y como lo tiene ambos, como si estuviera factor común. Entonces, digamos que a todo esto es la expresión sin el z a la menos 1. Significa que a esto que está aquí hay que agarrar los n's y restarles una muestra de retardo por el z a la menos 1. Entonces aquí significa que la expresión, eso es cierto, faltaba ese paso. Para que quede con el retardo va a ser, la salida sería donde haya los n de retardo. Entonces aquí, ¿qué sería? Beta n menos 1 por un sen de n menos 1 ángulo veces el ángulo de beta por u de n menos 1. Queda así. Y muchas gracias porque si faltaba este último paso de aplicarle ese retardo. Es así, así quedaría, así se debe aplicar y así quedaría. Ujú. En esto, vamos a ver, algebraicamente casi siempre más o menos manejan patrones similares de solución. Entre más uno practica y todo, se van dando cuenta que, ok, sí, más o menos es procedimientos bastante, al final rutinarios, diría uno, pero más o menos, digamos, este era el problema de Z. Y creo, vamos a ver, 50, duramos como 40 minutos. Ujú. Podríamos ver el de Laplace para que vean. Incluso creo que este de Laplace es bastante, homo, digamos que homogéneo. Sí, podemos verlo. Una media hora, porque este es corto. Este es el problema de Laplace y vamos a ver. De hecho, este es un poquito más corto. Pero- Vamos a ver, esto está en vista, sí, sí. Entonces, este, no lo que lo describe no es una ecuación de diferencia, sino una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Beta es nada más un término real positivo. Y bueno, hay tres partes. Una dice calcular la función de transferencia, dibujar el diagrama de polos y ceros. Y la parte 3, un análisis de la respuesta natural. Para
alfa y prima de 0 igual a alfa. Okay. Esto es muy directo y muy, incluso no es tan extenso. Entonces, función de transferencia. Si yo lo que tengo es la ecuación diferencial, lo que tengo que aplicar es transformada z bilateral. Esto sería entonces, vamos a aplicar Laplace. Entonces, la segunda derivada de una función por la propiedad de derivada sería s al cuadrado, la salida, más raíz de 2 beta, s veces la salida, más beta al cuadrado, la salida de Laplace, igual a s veces la entrada. Y aquí agrupando y despejando, dos pasos muy simples, creo yo, queda la función de transferencia. Entonces, la función va a ser la relación de la salida del sistema entre la entrada. Ok, me comí un beta. Gran, aquí. Sí, ahí va ese beta. Ok, es un sistema de segundo orden y va a tener dos polos. Esa es la función. Paso siguiente es diagrama de polos y ceros. De todas formas, incluso para la rock también hay que hacerlo. Entonces aquí de una vez esto hay que sacar cómo quedan esos polos. Vean, el sistema es causal. Entonces, en el plano S hay que ubicar esos dos polos, el cero, y y acomodar, digamos, la región de convergencia aquí. Entonces, ¿cómo quedan esos polos? Como tiene que quedar en términos de beta, beta es un parámetro aquí que hice por fórmula general. Entonces, la fórmula general ocupa el determinante. Esto sería raíz de 2 beta al cuadrado, que ese es el b, menos 4 por 1 por beta cuadrado. Ops, ok, esto va a ser polos complejos. Ujú. Entonces esto va a quedar 2 beta cuadrado menos 4 beta cuadrado menos 2 beta cuadrado. Y como beta es real positivo, ¿en qué decía? Esto es negativo. Y como es negativo, si el determinante es negativo, polos complejos. Y conjugados, ok. Entonces los polos van a quedar a menos el b, que sería el raíz de 2 beta más menos la raíz de menos 2 beta cuadrado entre 2. Queda menos raíz de 2 entre 2 beta, los dos polos, la parte real. Y aquí lo podríamos interpretar como el menos raíz, lo puedo ver como a la hora de aplicar la raíz va a quedar el j. Entonces esto va a quedar como, si este es un polo, lo puedo ver como más j
la raíz de 2 beta cuadrado. Entonces, beta cuadrado, como es positivo, la raíz es beta. Entonces, esto va a ser realmente j veces beta raíz de 2 entre 2. Y este va a ser menos j beta raíz de 2 entre 2. De hecho, eso está cuyo vacilón. El ángulo de estos polos es a 45 grados. Y eso va a ser importante o no. No, no tanto. En Z sí, pero en la plaza es mejor. O sea, en la plaza sirve más verlos, la parte real y su parte imaginaria. Entonces, como beta es positivo, aquí, donde esté menos 2 raíz de 2 beta, acá van a estar los dos polos. Este sería el que es beta raíz de 2 entre 2 y este menos beta raíz de 2 entre 2. Como son complejos conjugados, solo hay una frontera de convergencia. Y como es causal, el otro es un 0, pero ese 0 voy a ponerlo, pero no, digamos, para esta parte, ahí está el 0 en el origen. Y nada más. Entonces la región de convergencia va a ser todo eso. Entonces es causal, mientras beta sea real positivo, como lo dice, también es estable, de hecho, si lo vemos así. Y aquí estaba la función de transferencia. Y ahora, la parte 3 para poder trabajar una condición inicial, o sea, voy a calcular la respuesta natural, hay que meterse con la transformada unilateral. Entonces, de hecho, aquí si me interesan los polos, entonces voy a anotarlos acá, los vamos a ocupar. Aquí hay que trabajar con la transformada unilateral. Entonces, la transformada unilateral, la transformación al tiempo tienen pequeños cambios para poder, bueno, pequeños grandes cambios. Entonces, la segunda derivada de una función en el tiempo, que ese es el primer término aquí de la ecuación diferencial. Si fuera la de bilateral, eso nada más es s cuadrado y de s. Pero cuando, de hecho, eso creo que sí resolvimos uno. Lo tengo por ahí. Ah, no, fue la tutoría. Mira que yo sí. Es la tutoría en la que tenemos esto. Entonces, digamos, para completar la transformada unilateral de este término del segundo orden, a esto hay que restarle varios términos de forma de que el polinomio se complete. Vean que aquí la potencia más alta es el cuadrado. Entonces hay que restarle s a la 1 y aquí es donde empiezan las condiciones, las constantes de las condiciones iniciales. El primero va a ser entonces por el valor de la función en el tiempo 0. Entonces aquí tengo el factor s a la 2,
el factor S a la 1 hasta llegar al factor S a la 0. Entonces, como aquí hay otra condición inicial, esta ya no va a ser el valor de la función en el tiempo cero, sino el valor de la derivada de la función en el tiempo cero. Todo esto es la transformada unilateral de la segunda derivada de y. Y ahí es donde aparecen las condiciones iniciales, y por eso están dadas acá, para calcular en este caso la respuesta natural. La respuesta natural también aquí hay que entender implícito que implica, como es la respuesta natural, que la entrada es cero. Entonces, pero bueno, sigamos. Ahora sigue más raíz de 2 beta por la primera derivada de y. Entonces aquí el patrón es igual, de hecho por eso no es tan complicado, a mi parecer, uno lo interpreta como, ¿quién es la primera derivada? Entonces la primera derivada es S por Y de S. Entonces aquí sería un S a la 1. Entonces aquí quiero estar S a la 0. Y como es la primera constante, siempre empezamos por el valor de la función en 0. Y ya eso es suficiente porque ya llegué a la potencia 0. Entonces ese es el artilugio, digamos, de la transformada unilateral con las derivadas, que es tan importante porque todas las ecuaciones diferenciales tienen derivadas de las señales de entrada o salida. Ahora, ¿qué sigue aquí? Más beta cuadrado, la salida, ¿ok? Y la salida de ahí sí, nada más es y de s, no es una derivada. Igual a la derivada de la entrada, aquí se aplica igual. Entonces esto por definición es s a la 1 por x de s. Menos S a la 0 por el valor de la función en 0, en el tiempo. O sea, estos son como los X pequeñitos. Es que ahí me quedo confundido. Y esta es la unilateral. Ahora, como tal, para calcular la respuesta natural, todo lo que es la entrada es 0, entonces todo esto, tanto la transformada como el valor de la función es 0. Y vean que aquí dice que esta condición inicial es 0. Ajá. Y la otra es esta acá. Entonces ya con eso podemos ver cómo va la expresión y esto va a quedar S cuadrado más 2 veces beta más beta cuadrado. Esto multiplica y de S. Voy a pasar todo lo demás al otro lado. Que todo lo demás es solo un término. ¿Cuánto vale y prima? Esto valdría alfa. Entonces al otro lado sería alfa S. Ujú. Despejamos la salida. ¿Qué falta un S? Y esto representa la respuesta natural, que hay que transformarlo al tiempo. Entonces aquí son dos polos, digamos, le llamamos S1 y S2, ya los tenemos por allá. Entonces, a la hora eso es propio, ven que arriba es factor 1, abajo es factor 2, el polinomio. Entonces, esta tiene una expansión en parciales que es así. Vamos a ver. Un segundito. Entonces, bueno, perdón. Ahora sí. S1 y S2 lo tenemos. Lo que hay que calcular es A y B.
que son conjugados entre sí. Vamos a llegar a un resultado algo parecido al de z, cosenos y cosas de ahí. Entonces, límite cuando S va a tender, digamos, al polo S1, S menos S1, y aquí viene el asunto, alfa S. Entonces, este factor cancela este, y al evaluar el límite, esto va a tender a S1 por alfa entre S1 menos S2. Sí. Y aquí claramente no vale dejarlo así, hay que evaluar un poquito esto, entonces va a quedar. Mm, bueno, pongámoslo y vemos de luego cómo queda esta suma. Alfa menos raíz de 2 entre 2 beta más j beta raíz de 2 entre 2, y abajo se van a cancelar cosillas, o bastante. Entonces aquí va a quedar menos raíz de 2 entre 2 beta más j beta raíz de 2 entre 2 menos el conjugado, que sería menos raíz de 2 entre 2 beta menos j beta raíz de 2 entre 2. Entonces, las partes reales con el menos y después se va a acomodar, se van a cancelar. Eso significa que aquí va a quedar alfa. Vale la pena factorizar el raíz de 2 entre 2 y el beta aquí arriba, entonces vamos a hacerlo. Y ya casi que se ve lo que se va a simplificar. Entonces aquí va a quedar raíz de 2 entre 2 beta. Y aquí queda menos 1 más j. Y abajo va a quedar j dos veces beta, raíz de 2 entre 2. Sí, quedan positivos. Entonces, raíz de 2 entre 2, y todo esto se cancela. Va a quedar alfa medios. El j lo puedo ver arriba como un menos j para ver cómo queda esto al final. Entonces, esto quedaría menos 1 más j. Entonces, alfa medios. Y queda. La parte real es j por j menos 1. Con el menos queda un 1. Y aquí de 1 más j. Queda bonito, porque esto entonces sería. Este A lo va a ser por ser importante verlo en forma polar. Entonces, de una vez, esto va a quedar como alfa raíz de 2 entre 2 con un ángulo de pi cuartos. Que es 1 más j es raíz de 2 pi cuartos. Entonces B va a ser alfa raíz de 2 entre 2 menos pi cuartos. Y ya esto casi que nos deja todo montadito. Aquí no hay que, esta es la parte diferente, un poquito más amigable de ese. No tengo que pasar a potencia negativa ni nada de ese asunto. Aquí de una vez, digamos, para transformar el tiempo, y de S, yo le aplico la transformada inversa, y la señal en el tiempo va a ser A. O sea, aquí estoy fijándome en esto. Entonces sería A, que es raíz alfa, raíz de 2 entre 2 a la j pi cuartos. Y aquí tengo un S menos S1. Nada más estoy revisando bien. Siempre a veces reviso ese signo.
Ok. Viendo signos nada más, el factor 1 es el menos A. Entonces aquí tengo que ver cómo ese uno va a quedar, ok, y el derecho. Entonces esto va a quedar E a la S1T por U de T. Más alfa, que es el B mayúscula, ya se me fue, que me queda un poquito más. Entonces, Y de T, recuerda, esto siempre lo va a hacer. Eso es un típico caso de polos complejos conjugados. Entonces, la expresión, al combinar estos dos términos, va a ser dos veces la magnitud de las constantes. Entonces, va a ser dos veces alfa raíz de 2 entre 2, que es la magnitud de las constantes. Ahora, aquí va a ir un exponencial, como S1, digamos, S1 era, aquí está, bueno, aquí está arriba, pero S1 entonces sería menos raíz de 2 entre 2 beta más j raíz de 2 entre 2 beta. Entonces, la parte real de S1 también es la misma que la parte real de S2, por eso es que son exponenciales comunes. Entonces, ese exponencial común lo voy a separar y lo voy a factorizar, que quedaría así, e a la menos raíz de 2 entre 2 beta, que creo que es por t. Y ahora sigue aquí, todos los exponenciales que no eran comunes, que quedarían dentro, quedan con signos complejos, con signos diferentes, quedan positivos del lado izquierdo y negativos del lado derecho, y ahí es donde sale el coseno. Entonces el coseno va a ser la parte imaginaria de S1, que es este de acá, que sería raíz de 2 entre 2 beta por t, más el ángulo de la constante A. Entonces ese ángulo quedó más pi cuartos por u de t. Entonces este es el término de la expresión de la respuesta natural, acomodadita. Claramente ahí, digamos, este 2 se cancela aquí, pero nada más. Ah, creo que es la parte imaginaria, entonces esta parte imaginaria, este menos no va. Y el S1, la parte imaginaria es positiva, siguiendo el orden. Mm, sí, ese sí, ese menos no iba. Ujú. Entonces, esto, claramente, vea que la parte imaginaria depende de beta, porque beta define los polos del sistema. Y de alfa, porque alfa define era una condición inicial. Entonces, va a quedar en términos de ambos. Pregunta, duda, si este era más pequeño, media hora menos. ¿Cómo lo ven? Bueno, más o menos son dos casos de Laplace y Z. Como fueron los dos últimos temas, no sé si aquí podríamos hacer el switch. No sé si tienen preguntas o consultas de Laplace y Z en general o alguna. No se ha conectado nadie más. No.
Ujú. ¿Estamos? ¿Alguna? ¿No tienen consultas de estos temas? La Profe, yo Z. me perdí un toquecillo ahí con lo del, bueno, usando la vara del S1 y el S2, Es- tam- ajá, Lo estoy asumiendo que también por eso en clase sí lo hicimos a patita. El de la clase fue igual. Aquí hay un paso. O sea, el paso es de este S1 es esto. Ay, ¿qué pasó aquí? Este y este, básicamente son el asunto. De ahí es nada más aquí tengo S1 y el S2 es menos raíz de 2 beta menos J raíz de 2 beta. Raíz de 2 entre 2. Entonces, las partes reales son iguales y las partes imaginarias cambian de signo. Entonces, cuando yo lo veo aquí en los exponenciales, esto es un e a la todo S1 sería menos raíz de 2 entre 2 beta más j raíz de 2 entre 2 beta por t. Y el otro, el que está allá, sería e a la menos raíz de 2 entre 2 beta menos j. Entonces, como están en los dos términos, estos son dos exponenciales y yo puedo decir, ok, e a la a más b es igual a la e a la a por e a la b. Entonces, cuando los veo así, como el e a la a de ambos es igual, yo lo puedo factorizar. Y al poderlo factorizar, es donde queda, digamos, solito, porque eso es igual, que es este. Ah, no, se sabe que yo me corregí, pero me corregí mal por estar viendo otro asunto. La parte real, este exponencial sí, sí estaba bien, sí lleva al menos. La parte real llevaba al menos. Entonces aquí estaría este término. Y las partes imaginarias son de diferentes signos, no se pueden factorizar. Entonces, digamos, como no se factorizan, quedan, digamos, adentro. Entonces, aquí están los factores comunes, los que yo factorizo. Y adentro, ¿qué no se pudo factorizar? Está el e a la j pi cuartos, porque no son iguales, uno es pi cuartos y el otro es menos pi cuartos. Y aquí e a la j raíz de 2 entre 2 beta, más e a la menos j pi cuartos, y a la menos j raíz de 2 entre 2 beta. Entonces, ahora aquí hago lo contrario. Aquí este es un e a la a por e a la b. Lo veo como la suma. Lo veo como un e a la a más b. Y después ahí aplico la identidad de uno. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se ve dónde salió. sí, 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 todo bien. entonces esto que está aquí es el a más b. Digamos, al aplicar la identidad de Euler. Que entonces el a más b sería el raíz de 2 entre 2 beta por t, me faltó aquí. Me volé el t. Y la constante. Entonces, como es un procedimiento que casi siempre es igual, uno como que lo que yo digo como que se automatiza, como que se le vuelve muy automático el asunto. Y debería, es parte, digamos, de... Ay, perdón, y si ustedes notan, es muy parecido al de Z, solo que en Z no son exponenciales, son potencias. Es como la diferencia. Mira, te cuestiona.
pop-up aquí. ¿Cuántos estamos? 8. Chicos, vamos a hacer un asunto. Bueno, denme un toque para ver si logro hacer algo acá. Nada más tengo que iniciar una sesión rápida aquí de los chicos del último grupo de tutoría. Denme un minuto a ver si lo puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, tengo que reiniciar la sesión. Eso es lo que me da. Puede que eso me pida. Eso a veces es medio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé si me va a funcionar. De un minuto, a ver, estoy tratando de iniciarla. El grupo de tutorías 3 tiene sesión ahorita, pero es con la misma cuenta de Zoom. Entonces vamos a ver si él me deja reiniciarla por otro lado. Aquí es donde me voy a dar cuenta. Vamos a ver si me... No, no me está dejando. Qué extraño. Pensé que... Entonces, voy a tener que hacer un asunto, chicos. Vamos, y así es, así hago un medio receso. Voy a salirme de la sesión para reiniciar la de ellos y después la libero para seguir con esta, pero no lo puedo hacer mientras esta esté activa. Eso es lo que no me está dejando Zoom. Yo sí lo pruebo y sí puedo reiniciar las dos así. Entonces nos vemos y así se estiran 9:40 para hacer ese cambio y que nos quede así como un ratito de distracción y después trabajamos. Si tienen dudas, pueden irlas viendo y si no, podríamos trabajar los problemas de Fourier. Pero sí me gustaría, digamos, si tienen dudas, que la usen también el rato como consulta. Entonces, voy a salir y nos vemos 9:40 prontos para reiniciar las dos sesiones, la otra sesión. Entonces, voy a cerrar esta sesión de acá. Vamos a ver. Voy, voy en esas. Tienen que volver a entrar, ¿verdad? Eso sí. O sea, para las 9:40, como se cierra esta sesión, tienen que volver a entrar al enlace.